público, bienvenidos al gobierno e implementación de políticas donde los indicadores son escasos y ausentes. Entonces, pero eso no es de ahora, sino que generalmente las políticas públicas cuando inician la implementación, el impacto es muy poco evaluado. Y cuando hablamos de turismo y paz, pues todavía no hay indicadores porque hasta ahora está en el proceso de implementación. Para yo entender turismo y paz, debo entender conflicto armado y turismo. Si yo no entiendo turismo y conflicto armado, no voy a poder entender cuáles fueron las implicaciones o cuáles son las implicaciones del turismo y la paz. Cuando yo entiendo las dinámicas del conflicto armado en el territorio y cómo evolucionan de diferente manera en las regiones, yo no puedo generar una estrategia de turismo y paz porque no todos los territorios lo van a tener de la misma manera. En el año 2012 se anuncia que inician la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Y a partir de ese momento en que se hace ese anuncio, el desarrollo turístico en el país toma un auge fundamental. Y eso lo pueden encontrar documentado en un artículo que se llama Evolución e implicaciones del conflicto armado en la evolución de Colombia como destino turístico. Es un artículo que salió publicado en el año 2025 y hace todo ese contexto de cuál fue ese momento inicial de conflicto armado y cómo en el 2012 la paz empieza a ejercer un dominio interesante sobre el desarrollo turístico. Y en este artículo nos van a mostrar cómo el conflicto armado ha incidido en la evolución de Colombia como destino turístico. Y ahí muestra diferentes elementos puntuales que ustedes no lo alcanzaron a vivir porque son muy jóvenes, pero sí como en el año, desde 1900, la década del 2004 para acá, cuando fue la alta intensidad del conflicto armado, generó unos eventos interesantes en el desarrollo turístico. 2012 se inicia la firma de los acuerdos de paz con las FARC y en ese momento es un punto de inflexión y detonante para el desarrollo turístico en el país. ¿Por qué? Porque a partir de ese año empieza a crecer la demanda turística, el número de visitantes no residentes a Colombia, sobre el 20%, cuando la demanda en Colombia había estado de visitantes sobre el 8, el 9%, superior al de la región, pero a partir del 2012 pasa al 20% y en el 2016, cuando se firman los acuerdos de paz y se da la noticia, el crecimiento de visitantes a Colombia está en el 38%, es decir, casi el 40% de crecimiento en el número de visitantes, y es uno de los indicadores que nos muestra que el turismo es un beneficiario de la paz. A partir del año 2012, ¿por qué les cuento eso? Porque a partir del año 2012 empiezan a ocurrir cosas interesantes, como cuáles. Se empieza a posicionar Colombia en el mapa global de turismo por la OMT, se empieza a hablar de Colombia como un gran destino turístico, pero además empiezan a surgir destinos turísticos emergentes y no tradicionales, diferentes aparte de San Andrés, de Cartagena, de Bogotá, de Medellín, y entonces empieza a aparecer Putumayo, Urabá antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, como grandes regiones que podrían ayudar a diversificar la oferta turística en el país y a mostrar otras condiciones diferentes. Y se llaman destinos turísticos tradicionales y no emergentes porque son diferentes a la masificación que se da con los destinos de playa en Cartagena como Santa Marta, Cartagena y San Andrés. En el 2012, cuando empieza todo este auge y entonces se empieza a identificar, por ejemplo, que Guaviare también empieza ahí a posicionarse, que Guaviare, que Putumayo, que la Sierra Nevada de 3.000 visitantes empieza a recibir de 3.000 a 20.000 visitantes, empiezan también a marcar un hito para el desarrollo turístico del país y empiezan a generar un posicionamiento interesante. Eso fue a partir del año 2012. 2016 pues empiezan a consolidar mucho más, y en el año 2014, cuando ocurrió en Medellín la Asamblea de Naciones Unidas, una delegación de la OMT llega a Bogotá y firman el Pacto de Bogotá por la Paz, y en ese Pacto de Bogotá por la Paz
se diseña el programa o se impulsa o se lanza el programa de Turismo, Paz y Convivencia en 2014. El programa de Turismo, Paz y Convivencia es la primera política de turismo y paz que se hace en el país, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y esta política lo que hace es lanzar 4 planes pilotos que después se convierten en 8. Y estos planes pilotos, ¿por qué los identifica? ¿Por qué se seleccionan? Porque se convirtieron en esos destinos emergentes no tradicionales y que empiezan a posicionarse a nivel nacional e internacional, pero además teniendo un componente fundamental. Ese componente fundamental es que estos destinos tenían un foco de turismo de naturaleza. Y eso coincide mucho con la política de turismo de naturaleza que creo que está en el año 2009-2012, donde los lineamientos estaban que la vocación turística del país era de turismo de naturaleza, por lo tanto todos los esfuerzos deberían de estar direccionados hacia turismo de naturaleza. ¿Qué pasa con esos planes pilotos de Turismo, Paz y Convivencia de estos 4? La política y el programa como tal tuvo un gran potencial para la promoción de esos destinos. Sin embargo, fue muy débil en el fortalecimiento de la competitividad turística de los territorios y también tuvo una gran ausencia de permitir que actores reales de los conflictos y actores reales que estaban participando en la paz se intervinieran, se les hiciera el acompañamiento y se pudieran vincular a la economía nacional del turismo. Digamos que esa era una de las grandes debilidades. 2014 se crea el programa, 2018 se consolida el programa de Turismo, Paz y Convivencia, se posicionan por el gran componente de promoción turística 2018-2022, el programa porque para nadie es un secreto que en el gobierno del presidente Duque, entre 2018 y 2022, la implementación de los acuerdos de paz poca importancia tuvo, por no decir que no tuvo importancia. Y esto hizo que el programa se detuviera, donde a partir del año 2022 aproximadamente se empieza a trabajar paz con la naturaleza. Y paz con la naturaleza vinculado a la actividad turística. Y entonces eso lo empiezan a empoderar o a apropiarse los firmantes del acuerdo de paz, principalmente del sur del país, Tángara, Putumayo, Charras y Colima, Guaviare. Firmantes del acuerdo de paz empiezan a hacer trabajos de paz con la naturaleza, que ese concepto lo tienen que tener también ustedes muy claro, los invito a que investiguen de paz con la naturaleza, pero lo empiezan a vincular a la actividad turística. Es decir, hacían labores de conservación y preservación de los espacios naturales del sur del país y a partir del monitoreo, el viverismo, conservación de especies endémicas del territorio, empezaron a vincular la actividad turística. Es decir, los turistas que llegaban a hacer turismo de naturaleza, no solamente era hacer turismo de naturaleza, sino a reconocer que se estaban haciendo acciones de seres humanos, o sea, acciones antropogénicas de paz con la naturaleza. Entonces empezaban procesos de reconciliación con la naturaleza y el turista empezaba a ser fiel en sus acciones en estos espacios naturales.